El libro de la vida del Cordero, nosotros vimos una predicación hace poco sobre eso. Los moradores de la tierra, o sea, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, ¿cuáles son los que no están inscritos en el libro de la vida? Pues los no creyentes, los pecadores, los que no se han convertido. Dice, se asombrarán, igual que Apocalipsis 13, 3 y 4, viendo la bestia que era y no es, ¿pero qué? Mira lo que dice, pero que será. ¿Qué quiere decir pero que será? Reaparecerá. Vuelve, dice una versión de la Biblia para que lo entienda. Hay una que dice reaparecerá, o sea, cuando dice que era y no es, pero que será, o sea, reaparecerá, volverá a venir. Pero hay una que dice, una versión de la Biblia, dice, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Sí? O sea, hay un texto que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Pero no la mente de Cristo para la metafísica y que tengo el poder con la mente de no es que no, Calimán y todo eso, no. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Y tenemos la mente de Cristo. Dice que en Cristo están encerrados todos los tesoros y las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. En Colosenses 2:3 creo que está. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, ¿qué tenemos? Sabiduría. Sabiduría de Dios. La vimos una vez hace no sé cuánto. Sabiduría de lo alto. Sabiduría del Altísimo. Sabiduría del Espíritu Santo. O sea que nosotros todos tenemos que entender esto. Porque dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, y todos nosotros tenemos sabiduría. Dice, las 7 cabezas, ¿son qué? 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Paremos ahí. Eso toca. Las 7 cabezas son 7 montes. Bueno, siempre que se dice 7 montes, ahí sí en cualquier parte se refiere a Roma, porque Roma es la ciudad que está no sentada, sino asentada sobre 7 montes. Roma está sobre 7 montes. Yo no creo que tantas pistas y uno dude todavía que está hablando de Roma, ¿cierto? Está sentada sobre 7 montes. ¿Cuáles son los nombres? ¿Quién se lo sabe? Son Palatino, Capitolino, Esquilino, Aventino, Celio, como el programa de televisión que ve acá, Viminal y Quirinal. Esos son Palatino, bueno, de ahí para allá. Y entonces la mujer está sentada sobre los 7 montes. O sea, la mujer está sentada sobre Roma. ¿Sí? Y si es un sistema religioso, la mujer, ya hemos dicho, apóstata, un sistema religioso falso. Blanco es, bueno. Bueno, entonces es así, esos 7 montes representan, dice también colinas, ¿no? Las 7 colinas donde la mujer gobierna, o sea, sobre Roma, o sea, la iglesia católica romana, apostólica y todos. Versículo 10. Y también son 7 reyes, o sea, son 7 montes, ya dijimos que son, pero también son 7 reyes, esas 7 cabezas. Entonces aquí vamos a dar las diferentes interpretaciones que hay para eso. Sea cualquiera de las interpretaciones que voy a decir, porque hay 2, conducen al mismo sitio. Entonces, dicen que esas 7 cabezas son los 7 imperios que han existido a través de la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces dicen que son el imperio egipcio, el asirio, de aquí para allá ya se los tienen que saber porque lo vimos como en 3 predicaciones,
El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Entonces ya sé que va a salir uno y me dice, ahí vas ahí nomás. Y el séptimo es el imperio romano que va a resurgir para los tiempos finales. ¿Ven? Pero si nos vamos con que, o sea, cuando dice son 7 reyes, también significa 7 reinos, ¿no? Bueno, pero también significa 7 reyes. Entonces la mayoría de eruditos dice que esos 7 reyes son, ¿cuáles? Julio César, Claudio, Calígula, Tiberio y Nerón. ¿Cierto? Ya les explico todo porque van a decir ya hay falta. Ya les voy a decir. Dice, por eso dice que hay que tener sabiduría. También son 7 reyes. 5 de ellos han caído. ¿Cierto? Tenemos que ubicarnos en el tiempo de Juan, que estaba allá en Roma, estaba en la isla de Patmos y estaba gobernando el imperio romano, ¿cierto? 5 de ellos han caído. ¿Cuáles habían caído? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Dice, uno es, léanlo ahí, uno es. ¿Qué quiere decir uno es? O sea, uno está ahorita gobernando. ¿Quién estaba gobernando en ese momento? El imperio romano. ¿Y qué más dice? Y el otro aún no ha venido, ni ha llegado todavía a estas alturas, todavía no ha venido. Es el imperio romano revivido. Bueno, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que va a durar? 3 meses. Correcto, 42 meses, dice en Daniel. Tiempo, tiempos y medio tiempo, dice también en Daniel. O 3 años y medio, o en otro texto del Apocalipsis, dice 1260 días, es lo mismo. Los últimos 3 años y medio de la tribulación, que es la gran tribulación, eso es lo que va a durar el imperio del anticristo. ¿Ya? Porque 3 años y medio dijimos que como Satanás imita todo. Entonces el Señor Jesucristo, su ministerio duró 3 años y medio, entonces él le va a imitar que 3 años y medio. Bueno, pero sigo. Si lo hacemos con los reyes, bueno, entonces imperio romano revivido es el último imperio romano que va a existir en la historia, ¿no? En la humanidad. Es la última forma de gobierno mundial. Pero si tomamos los reyes, entonces decimos 5 han caído. ¿Quiénes fueron? Julio César, Claudio, Calígula, Tiberio y Nerón. Esos 5 cayeron. Uno es, o sea, uno está gobernando. ¿Quién estaba gobernando ahí en el imperio romano cuando Juan escribió esto? Domiciano. Dice, y el otro no ha venido. ¿Quién es? El anticristo. ¿Ya? Pero cuando venga va a durar poquito tiempo, o sea, 42 meses. Versículo 11. Y la bestia que antes era, pero ya no es también el 8º rey. Ahí entró el 8º. Y es uno de los 7 y va camino a la perdición. Este es, para que lo entiendan, yo lo ordeno facilito. ¿Sí? Dice, la bestia que antes era, pero ya no es, o sea, el anticristo era. Ya no es cuando murió. Dice que es uno de los 7, saltémonos para que lo entendamos. Es uno de los 7. Es el séptimo, ¿cierto? ¿Sí o no? Es el séptimo. Y cuando resucita, ¿qué es? El 8º. ¿Sí ven qué fácil? Entonces, era, existía, murió, ya no es, pero es de los 7. Mencionamos entonces a Julio César, a Claudio, Calígula, Tiberio, Nerón, Domiciano y el anticristo. Hace parte de los 7, o sea, era el séptimo. Pero es también el 8º. Al resucitar, se vuelve a contar, porque apareció otra vez. Es el 8º.
y va camino a la perdición. ¿Sí quedó fácil? Sí. Bueno. Versículo 12. Bueno, esa es la otra razón por la cual no predican mucho ahora, porque es medio. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ah, no, mentiras. Para que entiendan mejor, yo les cuadro de otra manera. En Daniel capítulo 7, versículo 24, Daniel 7, 24, que vimos una predicación solo sobre ese capítulo 7, ¿no? Daniel 7, 24, él profetiza, él estaba profetizando para el futuro. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿cuál es? El imperio romano revivido, se levantarán 10 reyes. Y después de ellos se levantará otro, el cual será muy diferente de los primeros y derribará a 3 de estos reyes. Pero también vimos en Daniel 7 versículos, ahí sí no recuerdo bien, del 4 al 7 creo que es. Daniel 7, creo que es del 4 al 7, que dice que los 10 cuernos son 10 reyes, ¿cierto? Él lo dice claramente. Esperen que por aquí tengo un poquito de esa aclaración. Es Daniel 7, versículos 7 y 8. Daniel 7, versículos 7 y 8. En Daniel 7, versículos 7 y 8, cuando vimos nosotros esos, vimos que, comencemos para explicar otra cosa. Cuando vimos el capítulo 2 de Daniel, para que lo recuerden, nosotros vimos que Nabucodonosor tuvo un sueño con una imagen o una estatua, ¿sí? Que Daniel le interpretó ese sueño y decía que Daniel le dijo que la cabeza de oro era el imperio babilónico, que el pecho y los brazos de plata eran el imperio medo-persa, que eran 2 brazos porque eran Media y Persa, los medos y los persas. El vientre y los muslos eran de bronce, que eran el imperio griego. Y las 2 piernas y los pies eran el imperio romano. 2 piernas porque Roma se dividió en imperio romano de Oriente e imperio romano de Occidente. ¿Ya? Los pies eran una mezcla de hierro con barro cocido, y los 10 dedos eran 10 territorios geográficos de ese imperio romano, o sea, 10 territorios geográficos en los que se iba a dividir el imperio romano. Vimos las tribus bárbaras que tomaron esos sitios geográficos, esas tierras del imperio romano, unas tribus bárbaras que mencionamos: los visigodos, los ostrogodos, lombardos, francos, sajones, todo eso. Y dijimos que, por ejemplo, de los visigodos, en esa época, de ese territorio, es lo que actualmente en Europa es España. Que los lombardos es lo que actualmente en Europa es Italia. Que los francos, Francia. Y los sajones, esa tribu bárbara, ese territorio, es lo que actualmente hoy es Inglaterra. O sea, Europa occidental. Porque es que porque la gente piensa que imperio romano se refiere, que el que va a venir se refiere solo a Roma. No, son 10 naciones. Esos 10 dedos ya estaban profetizando que son 10 naciones europeas. ¿Ya? Cuando nació la Comunidad Europea, ya empezaron esa unión. Entonces esas 10 naciones son el imperio romano resucitado.
¿Sí? Y va a estar a la cabeza el anticristo. Después vimos en Daniel capítulo 7, los versículos 7 y 8, las 4 bestias, lo mismo que Nabucodonosor soñó, pero Daniel lo soñó con bestias. ¿Ya? Las bestias, los mismos imperios. La 4ª bestia, decíamos que era una bestia, ¿cómo? Horripilante. Y que pisaba todo y destrozaba todo con sus pies. Y decía que esa bestia tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Pero que entre esos 10 cuernos salió ¿qué? Un cuerno pequeño. Y les dije, ese cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, lo pueden decir con toda seguridad, es el anticristo. Pero esos 10 cuernos, entonces estaba queriendo decir las 10 naciones con el anticristo. En Apocalipsis 13:1, otra vez los 10 cuernos, las 10 naciones, el imperio romano revivido. Y aquí lo está mencionando ahora es Juan. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice Juan ahí? Los 10 cuernos significan... los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Todavía no, a estas alturas todavía no han recibido el reino porque todavía no ha aparecido el imperio romano resucitado. Pero que por una hora, les dije que una hora no es 60 minutos, ¿no? O sea que por un corto tiempo, 42 meses, recibirán autoridad como reyes juntamente ¿con quién? Con la bestia, o sea con el anticristo. ¿Sí quedó claro? Bueno, versículo 13. Ahí es donde me empiezo a desanimar de estas. Ahí está. Sí. Estos reyes tienen un mismo propósito, estos 10, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Es esas 10 naciones que van a conformar el imperio romano, le entregan todo el poder y la autoridad al anticristo. O sea, él las va a gobernar. De todas maneras, Roma hace parte de ese imperio, ¿no? Ese es el corazón de ese imperio, la capital. Se dice, encontré por ahí varios que dicen que ahí será la sede del anticristo. Ahí será donde va a gobernar. Versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes pelearán? Cuando vimos la gloriosa venida de Cristo, ¿se acuerdan? Que vimos la batalla de Armagedón, en el valle de Armagedón, que el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco con sus ejércitos celestiales, y aquí abajo lo están esperando el anticristo con sus ejércitos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, elegidos y fieles. Versículo 15. El ángel me dijo también, las aguas que has visto donde se sienta la ramera, o sea, esa ciudad o ese sistema religioso apóstata, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No necesitamos explicar más. Versículo 16. Mire lo que dice de los 10 cuernos, los 10 reyes del imperio romano restaurado. Y los 10 cuernos que viste, y la bestia, o sea el anticristo, estos aborrecerán, odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Oído a eso, ¿no? La quemarán con fuego, porque ahorita lo vamos a comprobar. La quemarán con fuego. Versículo 17. Cambio. Yo sé que están un poquito cansados, ¿cierto? Pero porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, Dios, les dije que Dios tiene el control de todo. No es Satanás el que está decidiendo y el anticristo, no. Dios, ahí lo dice la palabra, y lo vimos hace 15 días, hace un mes. Dios ha puesto en sus corazones, o sea, de todos esos gobernantes del anticristo y de todos, ejecutar lo que Él quiso, o sea, lo que Él ya tenía preparado de antemano. Tome, háganmelo. O sea, ellos están sirviendo a los propósitos de Dios.
O sea, todo estaba fríamente calculado. ¿Y cuál es eso? Ponerse de acuerdo y entregar su reino a la bestia, al anticristo, que ellos le entreguen las 10 naciones todo el poder hasta que le cumplan las palabras de Dios. Versículo 18, aquí es donde dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que tiene el poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es esa? Dígalo, pero bien segura. Es que dice Roma. Es que cuesta trabajo. No, Roma es la que... Sí, Roma tiene injerencia en todo. Todo se mete y en todo tiene... Nomás aquí se vieron cuando estaba el proceso de paz, iba a haber el plebiscito. ¿Quién vino a decir que había que lograr la paz y que... ¿El Papa no vino? En la política. Claro que la gente, de verdad que la gente ve todas las cosas y, ay, tan lindo que vino el Papa, sí, pero no, hay que mirar el trasfondo de las cosas. Bueno, seguimos. Aquí para allá sí vamos a leer rápido porque ya no hay que explicar nada. Apocalipsis 18, versículos 1 al 5. Mencionan dos Babilonias, ¿no? La Babilonia eclesiástica, o sea, la Babilonia religiosa, que es la que acabamos de ver, y la Babilonia comercial. Para mí las dos son la misma. Apocalipsis 18, del 1 al 5. Y después de esto vi a otro ángel que descendía, ya vamos a terminar, vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida, o sea, refugio de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, o sea, detestable. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Está repitiendo lo que habíamos visto, de su fornicación con ella. Y los mercaderes o los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites, o sea, con la extravagancia de sus lujos excesivos o con su exagerado derroche. ¿Ustedes sí creen que haya mercaderes o comerciantes que se hayan enriquecido de Roma? La cantidad de valores que hay en el Museo del Vaticano, las joyas, las obras artísticas que hay, eso, algunos es que la mayoría que los regalan, pero ellos adquieren también. O sea, ahí se está, por eso dice su exagerado derroche, dice otra, todas esas, el oro, las piedras preciosas, perlas. Y oía otra vez del cielo que decía, es lo que dice, a los que todavía estén ahí: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado o se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, de sus injusticias. Apocalipsis 18, versículos 8 al 11. Por eso, en un solo día le sobrevendrán las plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Aquí paremos, y me acordé de algo muy importante. Leí uno o dos eruditos que la verdad me decepcioné. No, toma uno, lo vean, que dicen que esta Babilonia que está aquí hablando Apocalipsis es la Babilonia literal, o sea que es la Babilonia antigua que va a resurgir, ¿sí? Pero si uno se pone a mirar esa Babilonia, esa no estaba sobre 7 montes, esa no estaba, que púrpura y escarlata, que no sé qué, que la copa de oro, que... Por un lado, ¿cierto? Por otro lado, tenía que ser Juan, el evangelista, cuando escribió esto hace 2000 años, tenía que Juan ser como medio retardado mental. No, sí, ponerse a profetizar de para atrás, hacia Babilonia la antigua. ¿Sí me entiende? Estoy profetizando sobre la que ya pasó hace tiempos. No, eso no,
O sea, uno tiene que ponerle mucho análisis, discernimiento a las cosas, ¿sí? Y que Juan, cuando escribió, ¿en cuál imperio estaba? En el romano. O sea que los 7 montes que él estaba viendo era de Roma. Todo lo que él estaba viendo, las vestiduras púrpura y escarlata, él las estaba viendo, era del imperio romano. Él las tenía, las tuvo ahí, me ha dicho, a boca de jarro, como dicen. Bueno, versículo 9. ¿Sí vamos ahí? Sí. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en sus deleites, porque eso a través de toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Eso a través de toda la historia de la humanidad, no más ahorita santos. Llorarán y harán lamenta. Incluso hubo una época en que los emperadores romanos también eran papas. Eran las dos cosas. Y se dice que Constantino fue el primer papa y emperador. Bueno, digo porque no. Llorarán y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio, parándose desde lejos por el temor de su tormento, dirán, sea de lejitos, ¿no? Ya de lejitos. Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte o poderosa, porque en una sola hora vino tu juicio. Y los mercaderes o comerciantes de la tierra lloran y hacen lamentación, o se lamentan por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Es arriba? Apocalipsis 18, versículos 15 al 17, y saltamos al versículo 24, 15 al 17 y el 24. Los mercaderes o comerciantes de estas cosas, o sea, estos bienes que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos. También esos se van a parar de lejitos, ¿no? Van a observar de lejos, por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. En la Babilonia antigua, Juan no estaba viendo profetas y santos y todas las cosas en esa época. Entonces, ¿por qué van a decir que es la Babilonia antigua que literal que va a resurgir de semejantes ruinas que hay ahorita? ¿Sí? Bueno, Apocalipsis 19, versículos 2 al 3. Porque sus juicios, o sea, los juicios de Dios, ¿cierto? Porque dice, ven acá te mostraré la sentencia, decía Apocalipsis 17:1, ¿no? Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, o sea, el juicio, la condena. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, ha vengado, ¿ha vengado qué? La sangre de sus siervos que ella derramó. Versículo 3, y otra vez dijeron por segunda vez, ¿quiénes? Es que en el versículo 1 hay una inmensa multitud que está diciendo esto. Aleluya, y el humo de ella sube o ha de subir por los siglos de los siglos. Y aquí leemos esto rápidamente, porque aquí concluye todo lo que es sobre el anticristo. En Apocalipsis 19, 11 al 16, rápidamente, porque esto ya lo vimos. Entonces vi el cielo abierto, esto es cuando termina la tribulación, después de los 7 años de tribulación, cuando el Señor Jesucristo regresa. Entonces vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, o sea, muchas coronas. Y tenía escrito un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre era la palabra de Dios, o el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales los seguían montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella